y su relación o la relación que guarda con la técnica y la tecnología. Como ustedes saben, no estoy formado en el área del ala científica, pero sí es muy necesario decir que a partir de ser responsable de la materia de filosofía de la ciencia, he estado involucrándome con una serie de temáticas desde la parte filosófica, que obviamente tratan de interpretar lo que se hace en materia científica, pero lo hacen fundamentalmente desde los tres terrenos que planteo en este conjunto de reflexiones, que es la técnica, por un lado, la tecnología y la propia ciencia. Lo hago desde el enfoque de 3 o 4 autores, que son los que estoy empezando a trabajar, o que he venido trabajando ya desde hace un semestre y medio, y alguno más que se planteó desde el primer semestre de posgrado que estoy estudiando también. Empezaré tratando de ahí se me pone un signo de más, que no sé qué está diciendo, pero bueno, la idea es empezar a reflexionar sobre el efecto que tiene la ciencia en la sociedad, la representación que de ella se tiene, es decir, cómo la imaginamos, cómo la vemos, los que no somos científicos, o la persona que a veces solo se beneficia de este conocimiento. Hablo sobre todo en el terreno de por ejemplo, de las telecomunicaciones en este momento, que por cierto el otro día me decía Alberto que no se entenderían sin, creo que Faraday me decías, y obviamente en el terreno de la salud, donde sin Pasteur, por ejemplo, no se podrían entender también muchos avances en el sistema de salud, etc. Hay varias áreas temáticas que en este momento son fundamentales para que la humanidad en general esté con un nivel de salud relativamente estable, con una esperanza de vida, con un televisor en casa, etc. Una serie de satisfactores que obviamente son producto del desarrollo de la ciencia. Ya se pusieron a trabajar por ahí. Bueno, la ciencia y la tecnología, o la técnica y la tecnología, son los medios a través de los cuales la ciencia adquiere una instrumentación concreta en el orden social, en el orden económico, tal vez en el orden político, y han sido analizadas por otras disciplinas fuera de la científica. La idea es que entendamos la técnica, por ejemplo, y eso trato de que ustedes tengan una reflexión que ahora a mí me ha resultado muy interesante y diría yo importante también, en el sentido que ahora imaginamos a lo técnico como lo más simple, lo operativo y lo que nada más sirve para ir instrumentando la tecnología o la propia ciencia. Es decir, alguien que es técnico o que se dedica a algo técnico es como de un saber elemental que se utiliza únicamente para la industria o para echar a andar algo, un aparato, qué sé yo. Pero si nos remontamos a la antigüedad, desde Sócrates y Platón, ya un buen rato, plantearon la técnica como un elemento constitutivo del entendimiento del ser humano acerca de su realidad. Y esto es muy importante, porque lo relacionan con conocimiento y con saber. Son dos elementos que están ahí fundamentando algo que articula posteriormente lo que es el poder. Pero poder, conocimiento y saber nos llevan a una instancia superior, que es aquello que será bueno y que tendrá algún valor en sí. Y esto es muy importante, porque si vemos así a la técnica, a la tecnología y a la ciencia, vamos a encontrar que no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para alcanzar otros objetivos. Y les vamos a dar un valor que no se ajusta a lo que hoy entendemos como racionalidad económica, es decir, que la ciencia, la técnica y la tecnología no
son para generar riqueza, o no sirven solo para generar riqueza, o no debiera ser ese su solo sentido. Estas ideas las retomo en un texto muy interesante de Friedrich Dessauer, alemán, quien empezó a plantear una discusión sobre la técnica. Es una obra que se inicia hacia la Primera Guerra Mundial y él acaba por finalizarla como texto en 1934-35, y que después tiene que abandonar ante el ascenso del gobierno de Hitler. Y bueno, como ustedes saben, hay una desbandada de alemanes que se dedicaban a la generación de ciencia y de conocimiento, y que tienen que abandonar ese país. Entonces quiero que quede muy claro, porque para Dessauer, y que para nosotros sería muy interesante rescatar este concepto de técnica, lo importante es generar un conocimiento en torno a ella, los objetivos, es decir, qué planteo yo con la técnica, qué quiero hacer con la técnica, qué es lo que me espera al final, imaginarme lo que quiero hacer con la técnica, es decir, imaginar la obra, lo que yo quiero hacer con ella. Por lo tanto, cumplir en la lógica con un saber y generar conocimiento para realizar lo que yo quiero, es decir, que con esto que yo deseo lograr tengo un final que será bueno y tendrá valor, nos dice por ahí Sócrates, y después lo reafirma Platón. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo hago tendrá un sentido y una finalidad que es que permite que el ser humano se recree en esa obra y pueda avanzar hacia estados superiores o estadios superiores. Es decir, entramos en un terreno que se llama la filosofía axiológica, que es la propuesta de Sócrates, finalmente, regirnos por valores, regirnos por elementos importantes que están en la naturaleza y que el ser humano debe aprender a desarrollar, y que cuando los aprende a desarrollar, es decir, esos valores, es un mejor ser humano y es capaz de entender un poco mejor lo que hay en la naturaleza y lo que hay en la sociedad que le rodea. Es decir, vamos a encontrar lo que se es realmente y cómo llega el hombre al conocimiento auténtico y seguro, cómo se llega a él y qué debo hacer para llegar a él. Son preguntas muy importantes que muchos científicos, y no solo del área dura, sino de todas las áreas, deberían preguntarse todos los días cuando ponen los pies a levantarse de la cama, en el suelo, desde luego. Como diría Miguel de Unamuno, son preguntas que a lo mejor por sabidas se han callado y porque se callan se han olvidado. Es el sentimiento trágico de la vida, por si alguien quiere leer alguna vez esa excelente obra creo que es eso, no me acuerdo, pero por eso no la cité, pero es una frase muy interesante. Eso de que lo que se sabe se calla y lo que se calla se olvida. Entonces caemos en un proceso de desmemoria constante y creciente. Y Platón está mediada por la técnica. O sea, la técnica ayuda a generar el conocimiento y el saber. Y estos conjuntados nos dan un poder, el poder conocer la realidad y el poder ser mejores. No el poder como lo entendemos así de los políticos para manipular y hacer lo que se les pega a la voluntad en contra de la gente. Para Sócrates y Platón, el poder va a ser la conjunción de conocimiento y saber. Eso es muy, muy importante, porque nos permite establecer objetivos para aquellos que nos gusta planear cosas y entender cómo va a ser o el diseño de escenarios futuros. El poder de la imaginación está ahí presente, están presentes en Sócrates y Platón, nos dice Dessauer, y en ese sentido es que el poder, el saber y el conocimiento generan aquello
hablar de la finalidad, de aquello que vemos al final de nuestro trabajo. ¿Sí? Si yo diseño un programa, un plan de estudios para una materia, espero al final, cuando hablan del perfil de egreso, por ejemplo, del alumno en esa materia, hablar de ese perfil de egreso es hacer teleología, es decir, hablar de las causas finales del trabajo del problema. ¿Sí se entiende la noción? Es muy importante, porque eso nos ayuda a tener lo que en otro sentido decía el comandante o coronel, no me acuerdo, Omar Torrijos, ex gobernante de Panamá, coronel. Él le decía en los discursos a la gente: ustedes pónganme las luces cortas, porque yo las largas las tengo. Él sabía qué país quería, pero a veces no sabía cómo lograrlo. Y la gente le tenía que decir cómo. Eso es ser democrático, eso es mandar obedeciendo, por ejemplo, como dice acá el compañero muchas veces. Pero sí, la idea es entrar en este terreno donde se identifica el poder con el saber, pues el poder técnico es legítimo y valioso. El saber se fusiona con la esencia y el valor en la unidad de la técnica que reúne conocimiento y saber, un saber teórico-práctico, es decir, la conjunción de que yo ideo lo que quiero hacer, pero además sé cómo hacerlo, ¿sí? Eso es lo que todos perseguimos finalmente, y eso es lo que una buena educación debería generar a sus alumnos, además de sus maestros. Y esta realización no responde al actual concepto de técnica, porque como les decía hace rato, ahorita tenemos una noción de técnica mucho más elemental, donde los técnicos son los chafas y los científicos son los efectivos. Y no es tan así. Si exploramos en la noción de Tecné, de Sócrates y de Platón, vamos a encontrar que hay una conjunción muy rica entre ciencia, tecnología y técnica. Y que el conjunto de esos tres elementos nos hablaría de otra concepción de lo que debe ser la ciencia o el quehacer científico. Debería ser más bien un fin que un medio. Por otra parte, ya entrando al terreno de la discusión tecnológica, la tecnología es un concepto que se introduce prácticamente en los años 70, tal como lo manejamos ahora, aunque algunos autores lo plantearon ya desde la década de los 20. Pero la tecnología es un concepto que pertenece más bien a la tercera revolución científica, la revolución tecnocientífica, y no obstante que es un ejercicio a través del cual se instrumenta el conocimiento científico, no llega a consolidarse sino hasta los años 70 prácticamente. No obstante, algunos autores, Echeverría, como yo les voy a comentar más adelante, plantean que la tecnología y la técnica son el instrumento a través del cual la cultura moderna se desarrolla, representada o simbolizada fundamentalmente en la revolución industrial. La revolución industrial es un proceso que se da en el siglo XVIII, es la primera gran revolución científica, se llama, y además es una revolución social y económica, y nos lleva a consolidar lo que hoy se le ha llamado el proyecto de la modernidad. La modernidad no es otra cosa que la instauración a nivel en Occidente, pues fundamentalmente en Occidente, aunque después se extenderá a todo el planeta, de lo que hoy conocemos como el capitalismo, finalmente. Y tiene su base en el comercio y en el desarrollo del conocimiento científico de algunos pensadores muy importantes, como son Galileo, como es Copérnico, como es que lo estábamos planteando la semana pasada en la clase. Entonces, esta idea y remontarnos al siglo XVIII es porque a partir de ahí se van conjuntando lo que es el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la técnica, el desarrollo de las máquinas, junto con todo lo que es el desarrollo económico, político y social. Van de la mano. Hay una especie de empoderamiento de la ciencia a partir del siglo XVIII, se consolida en el siglo XIX. Empoderamiento como hoy entienden, por ejemplo, los movimientos feministas, el empoderamiento de las mujeres, es decir, hay un reconocimiento
al beneficio que trae el desarrollo científico por un lado, como ahora entendemos el beneficio social que incorpora a las mujeres en el desarrollo de todos los campos del conocimiento. Es algo que es una especie de revolución la que se vive en aquel momento, como estamos viviendo ahora, espero, una revolución en el sentido de que las mujeres tienen mayor peso a nivel social. Digamos, hago una especie de comparación histórica en este sentido. Entonces, vemos cómo el desarrollo industrial tiene su embrión en el conocimiento generado por la ciencia, pero su impulso y aplicación se desarrolla a partir de la tecnología y la técnica. Esto es algo que los científicos generalmente no lo plantean porque no es su ámbito. Generalmente un científico se desarrolla en el laboratorio o genera su conocimiento en un campo muy específico, pero generalmente es en el área de los laboratorios y la ciencia, de los laboratorios y las universidades, y la aplicación concreta se hace en otros campos y lo deciden otros personajes que suelen no ser científicos, que suelen ser los que dirigen los temas de política científica, los temas de política tecnológica, y que son gente que no podríamos desarrollar en este momento, pero es gente que está ligada a las estructuras de gobierno. Digamos, el siglo XIX transcurre en dos modelos de universidades. Es el modelo humboldtiano, que es de origen alemán, y por ahí planteo otro, que es el francés, el modelo francés, pero de la universidad como politécnica, digamos. Esos son dos modelos que se instrumentan en el siglo XIX y se van imponiendo y se van a desarrollar también posteriormente en los Estados Unidos. Digamos, les hablaba de este proceso de modernidad. Este conocimiento de la ciencia ligado a la industria es fundamentalmente impulsado en Gran Bretaña, Alemania y Francia, desplazando con esto también, y eso es muy importante porque en ese sentido los países de América Latina, por ejemplo, van a sufrir este impacto, dado que eran fundamentalmente dominados por España o Portugal. Turquía lo hacía hacia Medio Oriente o África, pero digamos, al imponerse el modelo de los países del norte, se impone en sus colonias, al menos en un primer momento. Por lo tanto, a Estados Unidos asimila esta cultura y nosotros lo haríamos, pero ya muy tardíamente, prácticamente en el siglo XX. Y con todas las condiciones de atraso que implica eso y de dependencia. Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a desarrollar aquí. El punto es que con este proceso, digamos, con este modelo universitario también se impulsa en el plano social todo un proyecto, que es este proyecto de la modernidad que yo les hablaba hace rato. Es un proyecto que involucra a todo Occidente y que va a incorporar obviamente a sociedades como la nuestra. Y que algunos consideran que se agota en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense que estamos hablando de fines del siglo XVIII hasta prácticamente mediados del siglo XX. Es un proyecto de larga duración que incorporó una serie de valores, de elementos sociales, políticos, filosóficos, que todavía los tenemos presentes en la actualidad. Como concebimos la ciencia, la técnica y la tecnología, pertenece a esa modernidad. Ya, ahorita. Para ir hablando un poquito más, este proceso de modernidad ha ligado, como les decía hace rato, a la ciencia, a la tecnología y a la técnica, al proyecto industrializador del mundo. No solo en un país, en todo el mundo. Con esto, nos dice este autor Echeverría, que les mencionaba hace rato, se generó la conjunción de la técnica y la ciencia, o de la tecnología y de la ciencia. Ese es el medio a través del cual se ha instrumentado todo el conocimiento.
Es decir, que ya quienes analizan en la actualidad, y hablo de 10 años para acá, esto porque me recuerda que las lecturas que estoy llevando en una materia que se llama Filosofía de la Ciencia suelen ser de los 80 para atrás. Es decir, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX predominó el ambiente o la influencia positivista en el desarrollo de la ciencia, que es decir, la observación y la comprobación de lo que se observa. Y eso era básicamente lo que regía el espíritu de la ciencia para construir leyes, para construir conceptos, para construir lo que se llama una epistemología y una metodología. Es decir, cómo conozco, cómo aprendo y cómo lo puedo explicar y organizar racionalmente. Es decir, en ese ámbito, digamos, es como la ciencia se desarrolló durante prácticamente el siglo y medio. Estaríamos hablando de principios del siglo XIX con Auguste Comte en la tercera, cuarta década del siglo XIX, hasta prácticamente Thomas Kuhn con la estructura de las revoluciones científicas que en el 1964, creo, algo así, le da un giro copernicano a la concepción de la ciencia, porque dice, fíjense que al interior de las teorías científicas hay revoluciones, porque hay paradigmas que están presentes y un buen día cambian. ¿Y cambian por qué? Porque el conocimiento de la ciencia se va desarrollando, es histórico, ¿sí? Y al ser histórico es social y además es político. Entonces muchos científicos empezaron a decir, no, pues este cuate está mal, la ciencia es pura y no se involucra con la política, la economía o la sociedad. No es cierto. Es decir, el conocimiento ha ido evolucionando y la concepción de la ciencia pura que traía el positivismo ya no es tan factible de sostener en nuestros días. ¿Por qué? Porque la tecnología, al instrumentar los conocimientos científicos, los dota de la posibilidad de interpretarlos social, política, antropológica y muchas mentes más. Es decir, varias disciplinas entran al estudio de lo que la ciencia ha ido logrando y de los impactos que tiene a nivel social. Y no hablo del conocimiento que en sí mismo generan los científicos, que esa es otra temática, porque nos dice a autores como Echeverría, dicen, no, es que ahora ya no se discute si es positivista o no eres positivista, si eres metodológico o eres realista, o no. Ahora discutimos los impactos directos de la ciencia, que es a través de la tecnología. O sea, ¿qué impacto tiene el uso del celular? Porque ya sabemos que hay un grupo de gente que va a desarrollar en laboratorios, que va a desarrollar y que va a tener financiamiento además para el desarrollo de esto a través de las marcas y las empresas transnacionales. Esa es otra temática. Ese es también cómo la ciencia ha venido desarrollándose, sobre todo a partir del proyecto Manhattan. Es decir, la aglutinación de gente que sabe sobre una materia y que es potencialmente orientada a ciertos objetivos. Ahí yo creo que hay una tergiversación del espíritu científico, porque la ciencia se usa como un medio y los fines generalmente están ocultos en algún lado. Están ahí, pero ocultos por estructuras de poder a la cual los científicos sirven. Pero bueno, la ciencia y la tecnología, o la tecnociencia, y aquí paso a rápidamente darles una definición de tecnociencia, de tecnociencias, porque son varias ciencias que se conjuntan con la tecnología. Es una corriente de investigación que en las ciencias plantean sus problemas centrales en relación a las técnicas, utilizando instrumentos técnicos y para encontrar soluciones técnicas. Tienden a predominar desde la Segunda Guerra Mundial y hacen importantes contribuciones al nuevo paradigma de la investigación científica. No voy a tratar de agotar el tema de la tecnociencia porque no daría tiempo, ya me quedan nada más como 5 o 6 minutos. Porque yo pensé que iba a acabar muy rápido esto, pero no, ya veo que soy muy rollero. Dice este autor, y le preguntaba en la mañana a Alberto sobre esto, una tercera revolución científica que es precisamente la conjunción de la ciencia con la tecnología, que abrió el espacio para las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y eso
ligado a la industria militar, por ejemplo, abrió fronteras de conocimiento hasta ahora insospechadas. Es decir, aquí es donde vemos el impacto del desarrollo científico claramente en el uso de las tecnologías actualmente. Más adelante trataré, si llego, a hablar de Cornelius Castoriadis, que me dio pie para el título de este trabajito, que es esta visión, este impacto social que ha tenido la ciencia en nuestra época, fundamentalmente a partir de los años 80 con el uso de las telecomunicaciones. Esto es verdaderamente impresionante. Ustedes, no sé si recuerden la guerra del Golfo del padre de George Bush, el primero de Bush y el otro. Fue prácticamente a través del uso de la telemática, pues, de proyectiles enviados a control remoto, de la experimentación con otro tipo de armas, también producto de tecnologías, de armas que destruyen materia viva y dejan la materia no orgánica intacta. Esto se usó en Panamá durante la invasión de 1989, etc. Es decir, hasta los modernos sistemas de radares que hay, el uso de drones para la industria del envío de aviones no tripulados para reconocimiento satelital o para atrapar a cargos del narcotráfico, como dicen que pasó con el Chapo Guzmán, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene una gran variedad de usos, me imagino que al mejor postor, y la tecnociencia, pues, abordada así, puede ser analizada desde la historia, desde la sociología, la pedagogía, la psicología, la antropología, la política y la economía de la ciencia. Y desde el terreno filosófico, también analiza cómo en la naturaleza se ha ido incorporando un nuevo concepto que es cada vez más susceptible de ser abarcado así desde la propia ciencia, la tecnología y la misma sociedad. Es decir, hay una utilización del conocimiento que se va obteniendo sobre la naturaleza para fines de diversa índole. Esto nos lleva a lo que les decía hace rato, al terreno de la axiología. ¿Qué es la axiología? Pues es la incorporación de los valores en las prácticas que diariamente desarrollamos. ¿Qué quiere decir esto? Que además de las cuestiones epistemológicas y metodológicas que uno usa en su profesión, hay que incorporar elementos básicos como es el de la ética, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, la distinción entre medios y fines. Incluso yo recomendaría que leyéramos o recomendaría una lectura sobre Kant, de Weber, el político y el científico, de León Trotsky, que habla de su moral y la nuestra, que es esta distinción entre medios y fines, que es lo que yo finalmente creo que estamos perdidos en la actualidad, y en el CIDED es un ejemplo clásico. No distinguimos lo que es un medio de un fin, y no usamos esta institución para darle calidad educativa a los profesores del sistema, sino que lo usamos como un medio para sacar lana a través de cursos de vinculación o de extensión, que le llaman, que no nos llevan a ningún lado. Es decir, estamos atrapados en el discurso de la utilidad económica, de la racionalidad económica, y no de la racionalidad de desarrollo del conocimiento, que concomitantemente traería dinero, pero bueno, eso es otra cosa. Por ejemplo, una persona que actúa sin principios y no se fija en las consecuencias de su acción, o una persona sin principios que nunca tenga en cuenta las consecuencias de su acción, pues pone en duda lo que es una postura ética. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar constantemente, al menos como profesores, ser éticos. Y este tema, como muchos otros, permanece sin solución. Constata además la complejidad del mundo y se encuentra, como diría otro pensador, que no digo su nombre porque todavía asusta, pero se llamaba Carlos Marx, en el campo de nuestra conciencia. Sí, que ese es en ese terreno donde nosotros dirigimos nuestros problemas, en eso que tengamos poca o mucha conciencia. Lo que está sujeto, dice este autor Echeverría, es la práctica científica. Eso es lo que se discute hoy en día. No tanto si la ciencia es neutral o no, es decir, cómo se hace la ciencia y para qué está
Y esto no es otra cosa que incorporar entre los fundamentos de la tecnociencia, entendiendo la ciencia fusionada con la tecnología, cómo es que se desarrolla y los efectos sociales que está teniendo. Hubo un autor que se llamó Feyerabend, o se llama, porque todavía lo vive, en una obra del 2010, que por cierto se me olvidó, que se llama Contra el Método, su obra, dijo que todo valía para la ciencia, todo el conocimiento vale, lo cual le valió muchas refutaciones, porque decía que lo mismo nos enseñaba un médico brujo en una aldea africana que el mayor o el más célebre científico de una universidad de Harvard, lo cual obviamente le vale severas críticas y ser denostado. Y en todos lados, casi siempre lo tiene como anarquista y como casi un loco. Pero en realidad lo que él estaba diciendo es que la ciencia debe estar abierta a todo tipo de saber, incluso aquel que no es científico, para demostrar con argumentos por qué la ciencia sí puede imponer ciertos criterios de realidad. Y más adelante, y es el otro autor que les mencionaba, pues él dice que lo que decía Feyerabend no es tan real, así como muchos plantean sin conocer lo que es la mecánica clásica y la mecánica cuántica, creen que en realidad Einstein vino a complementar lo que Newton no alcanzó a ver, sin ver que son como dos paradigmas totalmente diferentes que hacen referencia a dos tipos de conocimientos y que en realidad los que decimos que la teoría de la relatividad complementa a la teoría ¿cómo se llamaba? La de Newton, no me acuerdo. Mecanicista. No es cierto, o sea, finalmente son dos esferas de conocimiento totalmente diferentes que pueden ser complementarias en algún término, pero no necesariamente. Sin embargo, nos dice este autor, ver así la realidad tiene implicaciones sociales y políticas de fondo. Pues implica creer que la ciencia se ha ido imponiendo así progresivamente en un discurso a la Echeverría de arriba y adelante, y no es cierto. Es todo un proceso, a veces ha tenido retrocesos, y que en este momento está siendo replanteada en muchos terrenos. Y él habla de la dimensión ética que debe tener finalmente toda la interpretación científica. Y reitero nuevamente, es esta distinción entre medios y fines. Porque él dice que hasta había hay dos elementos que se nos van a revertir tarde o temprano, lo mencionábamos en la clase anterior. Uno de ellos es la crisis del medio ambiente y el otro es el manejo irrestricto del genoma de todas las especies. Eso nos va a traer profundas dificultades en un futuro muy cercano, porque se están haciendo sin la responsabilidad adecuada. Y aquí me remito a algún principio que más de un funcionario público, y sobre todo nosotros los maestros o los que queremos ser maestros deberíamos de retomar, que es el principio de responsabilidad, que nos lleva a tratar de no ser tan pragmáticos y distinguir siempre entre medios y fines. La responsabilidad, como sostienen algunos autores, es por un lado esto de la crisis ambiental y el manejo responsable del que no maneja la naturaleza o de la naturaleza. Ya para finalizar, solo quisiera decirles dos puntos. El primero, temas como el de la ética o el deber ser no están olvidados. Creo que la discusión de los efectos sociales de la ciencia es un elemento que nos lleva a la discusión de la ética por un lado, y por el otro es la aceptación que en docencia nosotros como profesores debemos de aceptar la responsabilidad que implica formar chavos, en el caso que manejan clases para chavos, y en nosotros como profesores de profesores en la necesidad de ir construyendo una capacidad de diálogo para construir conocimiento que ayude a su vez a la formación adecuada de los alumnos. Y con esto aquí yo remataría. Gracias.